Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Soy María, de la Plataforma de Apoyo al Colectivo LGTB+. Esta conferencia lleva por título Derechos Humanos LGTB+ en el Mundo y en el Estado español. Y tenemos con nosotros a César Hernández, de Amnistía Internacional, y a Pablo Gerbolés, activista en distintos ámbitos, incluyendo el movimiento LGTB+, a quienes agradecemos su presencia y colaboración. Plataforma LGTBI+, y bueno, para mí es un honor estar aquí exponiendo las preocupaciones de Amnistía por los derechos del colectivo en el mundo y compartir mesa con quien comparto mesa. Bueno, deciros que los derechos humanos de las personas LGTBI en el mundo han sido en el pasado y lamentablemente a día de hoy siguen siendo una de las preocupaciones de Amnistía Internacional, pues son demasiados a día de hoy los estados que no garantizan esos derechos, ni siquiera a nivel legal, más bien al contrario. Estas personas sufren violencia, discriminación, con leyes que justifican cuando no amparan o promueven esa violencia, y sin duda la situación más crítica pues, se vive en el África subsahariana y en estados confesionales tanto islámicos como ortodoxos cristianos. Aunque también vemos con preocupación las situaciones de violencia y discriminación que se están produciendo incluso en la vieja Europa. Afortunadamente también existen noticias positivas respecto al colectivo en el mundo, como son las recientes leyes que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo en Francia, Luxemburgo, los estados de la costa este de Estados Unidos, o Nueva Zelanda, o incluso la posibilidad de adopciones por parejas del mismo sexo. Y bueno, aunque pueda resultar un poco arduo lo que os voy a contar, creo que es importante para que tengáis una idea global de la situación de todos los, y perdonad que os cite, de la situación de los derechos del colectivo en el mundo, pues voy a he seleccionado una serie de países. No os voy a aburrir con los 194 países reconocidos por la ONU, pero unos cuantos, y finalmente os hablaré de un caso concreto de una activista asesinada en Sudáfrica. Bueno, pues por orden alfabético. Argentina. En Argentina pues tenemos una buena noticia para empezar, que es que existe una reciente ley que permite el cambio de nombre y de sexo sin la previa aprobación de un médico ni de un juez, lo cual es de celebrar, ya que ya nos hablará Pablo de ello con más profundidad, pues el caso de España tiene peculiaridades, ¿no? En Armenia, pues ya empezamos con las malas noticias, ¿no? En 2012 fue atacado un bar de ambiente en la capital, Ereván. 2 personas lanzaron cócteles molotov contra las ventanas y la policía llegó al lugar de los hechos 12 horas más tarde de suceder los mismos. Incluso hubo un partido político que justificó el ataque afirmando que estaba en consonancia con el contexto de ideología nacional y social, así literal. Y el propio vicepresidente del gobierno de Armenia lo apoyó. En Bosnia y Herzegovina, pues, el Estado no condenó públicamente los ataques violentos que hubo contra el colectivo, y especialmente graves los de 2008 contra organizadores y participantes del Día del Orgullo. En Bulgaria, pues persiste la violencia y los discursos homófobos. Un toque que damos a los estados es el hecho de que, en el caso es aplicable a Bulgaria, el hecho de que no se castigan los crímenes de odio por razones de identidad sexual o orientación de género. Y desde la Iglesia Ortodoxa y el partido de extrema derecha que existe ahí en Bulgaria, pues se sucedieron ataques a manifestantes el Día del Orgullo. Y bueno, recordar que fue asesinado en 2009 Mikhail Stonayov por 2 personas que decían que estaban limpiando el parque de gays. En Camerún se detuvo y condenó a personas por su orientación sexual y a quienes defendían derechos del colectivo LGTBI y fueron acusadas, sin que el Estado tomara medida alguna para protegerlos. Las personas condenadas además sufrieron ataques por los demás presos sin que las autoridades penitenciarias del país hicieran nada. Y especialmente preocupante fue la celebración de un taller sobre derechos de minorías sexuales, en los que se acabó encarcelando a uno de los organizadores de ese taller, y un grupo denominado Agrupación de Juventudes Camerunesas se irrumpieron violentamente en el lugar donde se desarrollaba, atacaron a los manifestantes y se tuvo que suspender el taller. Con el
el agravante de que además los abogados y las familias de las personas encausadas por eso, por ser lo que son, pues sufrieron acoso y violencia por parte de esta gente que no es que sean, aquí les llamaríamos exaltados porque son unos pocos, pero lamentablemente en el África subsahariana es casi un ideal nacional. En Chile, para compensar, ahora voy dando una de cal y otra de arena, ¿no? En Chile pues se aprobó una ley contra la discriminación que tristemente, aunque al final positivamente, fue a raíz del asesinato de Daniel Zamudio por ser presuntamente homosexual, y aún así el propio Estado no pudo garantizar los derechos de una mujer lesbiana en un caso de custodia, y fue la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la que otorgó esa custodia a esta mujer. En la Federación Rusa, pues como en Georgia, por ejemplo, pues continúa siendo, es así de crudo, generalizada la discriminación por orientación sexual y de género, aprobando incluso leyes discriminatorias en varias regiones y en el ámbito federal. Se prohibieron actos públicos de LGTBI, se atacó a los participantes, estos ataques quedaron impunes, y se dio además el caso de que, además de ser atacados, a algunos de los participantes se les detuvo, y se les metió en la misma celda que a sus agresores, con lo cual continuaron las amenazas, los insultos y las agresiones. En Ghana, pues en Ghana, volvemos otra vez a África, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo delitos castigados en el Código Penal, y las personas sospechosas son agredidas de forma frecuente, y una de las mayores preocupaciones de Amnistía Internacional, impunemente, o sea, nadie rinde cuentas por estos ataques. En Grecia pues ha habido una escalada del colectivo, principalmente por personas pertenecientes a Amanecer Dorado. En Guyana, pues un estudio universitario ha revelado recientemente que las personas que sufren agresiones tienen miedo a denunciarlas por si llegan a ser culpabilizadas por su orientación sexual o castigadas por ella. En Hungría, volvemos a la vieja Europa, pues tras muchos vaivenes se aprobó un código penal que regula afortunadamente los crímenes de odio por motivos de identidad sexual, pero a pesar de eso un jefe de policía prohibió una manifestación alegando motivos de perjuicio al tráfico, que es algo que no nos suena a lo mejor como lo prohíbo porque perjudica al tráfico. ¿Qué ha pasado aquí en España? Que la delegada del gobierno en Madrid esta semana ha dicho que en Gran Vía, por Gran Vía no pasa el orgullo, ¿no? Por esos motivos de tráfico. Y allí, afortunadamente en Hungría, un tribunal levantó esa prohibición y se pudo celebrar. Irán, pues preocupante la situación en Irán, porque el colectivo pues sigue discriminado en la ley y en la práctica, y además es que se castiga con pena de muerte toda relación extraconyugal o entre personas del mismo sexo. Yo creo que todos recordaréis aquella charla que dio el anterior presidente Ahmadinejad ahí en una universidad de Estados Unidos, que le preguntaban por la situación del colectivo allí, y decía que ahí no hay. Y es que más vale que no diga que hay, porque le matan, se le condenan a muerte legalmente, entre comillas. En Italia, pues una de cal y otra de arena, porque al igual que se equiparó en derechos y deberes a las personas, a las uniones de personas del mismo sexo, pues Italia hoy día no reconoce a los matrimonios entre personas del mismo sexo celebradas en Francia, en España o cualquier otro país que las permita. En Jamaica pues se tuvo noticia de ataques y hostigamientos a personas, aunque hay que celebrar, triste, pero hay que celebrar que no hubo ni condenas de muerte ni ejecuciones por esa orientación. Parece mentira, pero hay que celebrarlo. Y sí que es verdad que el nuevo gobierno ha indicado que va a luchar contra la discriminación legal por orientación sexual y de género, pero de momento todo son buenas palabras y los hechos nos dicen que no se ha adoptado ninguna medida. Liberia, volvemos a África, pues viven en un marco de homofobia generalizada en la opinión pública y en el propio gobierno.
con leyes discriminatorias y penalizadoras de la conducta sexual, criminalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso se castiga la promoción de la homosexualidad y largas condenas de prisión a quienes mantienen relaciones sexuales con otras personas del mismo género, de otra orientación. Y las personas del colectivo cada vez temen más por su seguridad y, lo más grave, que tienen miedo a solicitar los servicios públicos como la sanidad, o sea, tienen miedo a ir al médico, tienen miedo a ir a la escuela, a cualquier ámbito público, por si se revela de alguna manera su identidad sexual y son castigados por ello. En Malta, buenas noticias, es un estado pequeño pero bueno, nos da alegrías. Se reguló el agravante de delitos por su componente de género e identidad sexual y se modificó la ley de igualdad entre hombre y mujer para extenderlas a todo el colectivo LGTBI. En Moldavia, pues sus leyes de igualdad no reconocen los estándares de derechos humanos, no reconocen la discriminación por razón de identidad de género, y se dio el caso grave de que se le negó a una mujer una operación por estar afectada por el VIH, y a pesar de los requerimientos de la ONU no se le consiguió operar. Esta mujer se tuvo que ir del país, y muchos municipios restringieron la difusión de simplemente lo que estamos haciendo aquí, dar una charla. Se prohíbe por muchos municipios de Moldavia. Montenegro, más de lo mismo. Nigeria, pues continúan los abusos. Aprobó una ley contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, castigándose con penas, ojo, de hasta 14 años a quienes las contrajeron. En Sudáfrica, pues como ya os avancé, es una situación crítica la que se vive, con ataques y asesinatos numerosos a personas del colectivo y a defensores de derechos humanos. Y aunque el gobierno haya aprobado disposiciones que eliminan discriminaciones, pues todavía persisten prohibiciones de hacer actos como el que aquí estamos, de difusión, de educación en derechos humanos. En Túnez, pues todos muy contentos con la primavera árabe, ¿no? Celebrando todos la primavera árabe, pero resulta que el nuevo gobierno libre y aceptado por todos, considera que la homosexualidad es una perversión. Y en Turquía pues no hay también una situación parecida a Túnez, sin que exista ningún avance, ¿no?, en esta materia. Volvemos a Europa. En Ucrania pues está al nivel de Rusia, con ataques por los propios dirigentes de los partidos principales, y cero avances legislativos en esta materia. En Uganda, pues otra vez situación preocupante, con restricciones severas a la libertad de expresión y asociación, incluso con amenazas gubernamentales de ilegalizar a más de 38 ONGs que trabajan por derechos humanos, incluida Amnistía Internacional. En Uruguay, pues se sucede el goteo de asesinatos de transexuales. 5 asesinatos en 2012, y solo en uno de los casos se procesó al culpable. Y digo se procesó porque no se le castigó. En Zimbabue, pues otra situación crítica, es generalizada la discriminación, la violencia, el hostigamiento, la persecución legal a las personas del colectivo y a las organizaciones que defienden sus derechos. Y bueno, después de haberos mareado la cabeza saltando de país en país, en este viaje por la situación de los derechos del colectivo en el mundo, que ya veis que hay cosas que celebrar, pero hay muchas por las que seguir luchando, denunciando y celebrando actos como este para que la gente tenga conocimiento de cuál es la situación real, ¿no? Pues hablaros del caso de Nosolo Nogwaza, que es esta chica que os hablaba al principio, lesbiana, sudafricana, que salió una noche de fiesta con unos amigos, como podía ser la de ayer, la noche de San Juan, y finalmente fue violada, golpeada, asesinada, y su caso no fue el único, ya que nosotros hemos recogido al menos otras 10 mujeres con el mismo tratamiento en los 5 últimos años. Y lo más grave de todo es que a día de hoy la policía no está investigando estos crímenes y están resultando impunes sus agresores. De hecho, el clima es tan hostil en Sudáfrica que las víctimas de violaciones y otras agresiones ni denuncian, ni acuden a médicos ni a otros servicios,
pues son tratadas cuando menos con indiferencia por las autoridades policiales y médicas, cuando no con hostilidad directamente. Y a pesar de ello, pues afortunadamente el gobierno da, aunque tarde, pero más vale tarde que nunca, los primeros pasos para luchar contra esta situación, y esperemos que en Sudáfrica pues, este primer momento pues, se levante y se frene la crítica situación. Bueno, pues después del panorama en el mundo, vamos a hacer un repaso al panorama nuestro. Bueno, partimos de la base que la charla es derechos humanos. Nos estamos centrando mucho en las normas. Bueno, las normas garantizan, pero bueno, igual luego en el debate podemos plantearnos si existiendo normas están garantizados los derechos humanos o no, porque en principio para mí el primer derecho que debemos tener todas es a ser iguales unas a otras al margen de cualquier circunstancia nuestra. Y bueno, el hecho de que haya unas normas pero luego siga habiendo prejuicios o estigmatizaciones, pues no tengo muy claro que eso sea realmente que hayamos adelantado tanto en derechos. Pero bueno, eso digamos es una opinión que luego podemos entrar a debatir. Bueno, pues el planteamiento en España es que más o menos cosas como las que ha contado César hace un momento en otros países, no hace tanto que aquí era exactamente igual, ¿vale? Hemos tenido un avance en derechos del colectivo LGTB+, grande, pero digamos que no es de hace tanto tiempo, o sea que es como si dijéramos algo muy reciente. No olvidemos que solo desde enero del 79 se suprimió la despenalización de la homosexualidad, es decir, hasta finales del 78 estaba penalizada por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, y por lo tanto, muchas de vosotras sois muy jóvenes, pero algunos ya habíamos nacido en esa época y estamos hablando de que estaba penalizada, ¿vale? El fundamento de todo esto no deja de ser lo que acabo de decir, la igualdad de las personas, ¿no? Es decir, que el artículo 14 de la Constitución establece que todo el mundo es igual ante la ley, sea cual sea una serie de condiciones, que sea nacimiento, raza, sexo, religión, etc., y cualquier otra condición o circunstancia. Y vinculado con ese derecho de igualdad, pues tenemos el artículo 9.2 y 10.1 de la Constitución, que establece la libertad, o sea, la igualdad o la promoción de la igualdad efectiva de la ciudadanía en el libre desarrollo de su personalidad. Una de las partes de la personalidad, por supuesto, es la parte afectiva y la parte sexual, o la preservación de la libertad en lo que a las formas de convivencia se refiere, que se menciona en el artículo 1 de la Constitución, o esa igualdad que hace que todos, en el fondo, podamos desarrollarnos en una sociedad en condiciones de igualdad y al margen de cualquiera de nuestras circunstancias. Es decir, nuestra norma básica, nuestra norma fundamental, que es la Constitución, garantizaría o debería garantizar esa igualdad. Esto no ha ocurrido hasta, como digo, fechas muy recientes, de tal manera que esa igualdad efectiva, si es que podemos considerar que existe, o al menos desde un punto legal, no se ha producido hasta hace bien poco. Por comentar temas que yo creo que son conocidos, tampoco lo que yo vaya a contar son cosas que no sepáis, pero bueno, por introducir quizá el marco de lo que hay y luego podamos debatir, pues tendríamos por un lado la situación de parejas de hecho. Las parejas de hecho, en este caso de carácter LGTB, pues no se reconocían en Castilla y León hasta el año 2002, quiere decir que con anterioridad esa posibilidad no existía. El año 2002 estamos hablando de antes de ayer, como quien dice. El matrimonio igualitario, bueno, pues el matrimonio igualitario procede de una ley del año 2005. En esa ley un poco se reflejaba esta argumentación, es decir, la argumentación de esa igualdad, de que la sociedad ha evolucionado desde las situaciones del Código Civil del año 1889 y que por lo tanto la realidad social de España hacía necesaria ese reconocimiento de otras formas de convivencia con igualdad de derechos en lo que se denomina el matrimonio, ¿no?
Bueno, simplemente lo que se habla es de que el artículo 32, que es el que menciona el matrimonio en la Constitución, pues menciona esta institución como una institución de relevancia social que permite realizar la vida en común de la pareja y que en base a esa evolución de la sociedad, pues, bueno, pues se establece esa igualdad. Bueno, viene a decir la exposición de motivos, siempre es muy interesante en las leyes, casi más que el contenido, leerse la exposición de motivos, porque hay veces que te dice más casi que el contenido. Bueno, pues habla de que la convivencia en pareja o como pareja de personas del mismo sexo, basada en la afectividad, ha sido objeto de reconocimiento y de aceptación social creciente, superándose esos prejuicios. Bueno, habría que discutir si eso es cierto o no, o hasta qué punto eso es cierto o no, pero digamos que efectivamente si hay un cierto cambio de visión de estos temas, aunque no tengo muy claro que lo que haya generado la ley, es decir, si el cambio social ha generado un cambio de la ley o si es el cambio de la ley el que ha promovido esa normalización. Yo tengo mis dudas, es decir, creo que yo realmente no estoy del todo de acuerdo con esta exposición de motivos. No creo que a la fecha de elaboración de esta ley realmente, aunque sí que había pasos de reconocimiento y de aceptación, creo que no eran lo suficientes como para justificar esa ley y que por el contrario la ley es la que ha hecho que ese reconocimiento y aceptación social sean mayores, sin que, desde luego, se haya suprimido en base a esta ley o cualquiera de las otras que vamos a comentar, los prejuicios o estigmatizaciones que creo que siguen existiendo. Bueno, lo que reconoce esta ley es una evidencia de discriminación histórica en España larga, que como ya hemos dicho, no era tan antiguo, es decir, pero venía de mucho atrás. Y entonces un legislador en concreto decidió remover, porque estaba sensibilizado a ese tema o porque un determinado lobby le presionó en su suficiente medida y bueno, hizo ese cambio normativo que en el fondo no hacía más que seguir resoluciones del Parlamento Europeo que ya había hablado de recomendación de poner fin a la prohibición de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo, ya lo había dicho desde el año 90. Vale, como consecuencia de esto, bueno, yo quiero decir que tampoco el matrimonio es la panacea de los derechos LGTB, pero digamos es un elemento más en igualdad, porque para mí el derecho fundamental es ser igual, todas somos iguales y por lo tanto esa igualdad debe existir. Sin embargo, tampoco creo que debamos por ello, por tener esta norma o por tener otras, quedarnos conformes con que esto se ha conseguido y los derechos humanos del colectivo están conseguidos. Pienso que no, pienso que las normas reconocen igualdad y en tanto en cuanto la reconocen es un paso, pero creo que no debemos quedarnos paradas ahí, sino que debemos seguir porque eso no implica que no existan vulneraciones de derechos, aunque sean fácticas o incluso jurídicas, porque el hecho de que existe una ley no significa que no se incluya. Vale, derivado del matrimonio igualitario, se vincula evidentemente la adopción igualitaria en parejas LGTB. Es decir, claro, derivado de la Ley 13/2005, que es la ley del matrimonio, pues hace que el Código Civil, el artículo 175, también los matrimonios, evidentemente, porque si todos los matrimonios son iguales, pues los matrimonios puedan adoptar en condiciones de igualdad a cualquier matrimonio. Eso es evidente y por lo tanto en condiciones de igualdad también pueden ser hechas igual que cualquier otro matrimonio de forma simultánea o de forma sucesiva, es decir, con los dos cónyuges a la vez o uno de los cónyuges primero y sucesivamente el otro. Otra cuestión es la problemática que haya en adopción de parejas que no son matrimonio o de adopciones en países extranjeros, etcétera, que todavía hay mucho tema que hablar. Yo tampoco pienso que la adopción en sí sea bueno, sí, evidentemente pues es un elemento a conseguir, otro elemento de igualdad, pero tampoco pienso que sea la panacea, no necesariamente una persona LGTB quiere casarse o necesariamente quiere adoptar, pero debe estar en las condiciones de igualdad de poderlo hacer de la misma manera. Por lo tanto, el matrimonio, la ley de matrimonio lo que generó también es una cierta igualdad en materia de, bueno, una igualdad en materia de adopción, al menos en los matrimonios. Bien, entramos en un tema en el que, aunque aparentemente hay una regulación de un derecho, luego en la práctica no lo es tanto, que es la reproducción asistida. En la reproducción asistida, la norma que lo regula, que es la Ley 14/2006, aparentemente establece la igualdad
de reproducción al margen de la orientación sexual de la persona, ¿no? El artículo 6, que es el que habla de las personas usuarias de estas técnicas de reproducción asistida, habla que es usuaria toda persona mayor de 18 años, toda mujer mayor de 18 años, con plena capacidad de obrar para ser receptora y con independencia, dice el segundo párrafo, de su estado civil y orientación sexual. Luego, en principio, la ley reconocería aquí una igualdad, pero luego resulta que se estropea el asunto porque, claro, una cosa es que tengas derecho y otra cosa, aparentemente, según interpretan los gobernantes, es que tengas derecho a un servicio público. Es decir, nada te impide reproducción asistida vía privada, pero hay comunidades que, en función a una interpretación que se hace de la norma o de las instrucciones o de los servicios mínimos, este catálogo de servicios mínimos de la red sanitaria pública, pues en el fondo hace que se produzca una situación de desigualdad. De tal manera que nos encontramos con que hay comunidades, pues País Vasco, pues Andalucía, etcétera, en el que una lesbiana o una mujer soltera puede acudir a un centro de reproducción asistida y someterse a un tratamiento, pero resulta que hay otras comunidades en las que no pueden ir a un servicio público, pero no se les impide ir a un servicio privado. ¿Dónde está la cuestión? Pues la cuestión está en que digamos que lo que se produce es una interpretación de en qué consiste un requisito, que es el diagnóstico de esterilidad, ¿no? Una indicación clínica. Vale, el diagnóstico de esterilidad, claro, ya en sí el diagnóstico de esterilidad o indicación clínica implica que hay que justificar. Cuando yo creo que esto es una decisión de una persona, al margen de que tenga, digamos que lo que parece insinuar el artículo es que has de tener un problema si quieres acceder a este servicio. Y es un poco por el camino interpretativo que determinados gobiernos de comunidades autónomas y también del Estado, que demonios, quieren hacer, porque, claro, el diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica hace que parece que tengas que justificar el motivo por el que tengas que tener una reproducción asistida, y hay casos, que son los que estamos tratando, en los que no necesariamente hay una cuestión fisiológica, que no la hay o no la tiene por qué haber, sino se trata de hacer accesible la maternidad a distintos modelos de familia. Y bueno, es lo mismo, el derecho fundamental es de igualdad y es del que parte el resto, y de esto se trata. Bueno, pues en el fondo la medicina reproductiva, si uno va a una medicina privada, digamos, la medicina reproductiva no se limita a combatir problemas de esterilidad de parejas, es decir, va más allá y extiende parcelas de prevención de enfermedades vía selección genética, o la medicina reproductiva con finalidad sustitutiva, es decir, alternativa a la reproducción sexual no vinculados a problemas de esterilidad. Esto es algo evidente en el ámbito privado, pero en el ámbito público se establece esa limitación de que digamos que la demanda de ese servicio no sea por una opción personal, sino que responda a motivos clínicos. Con lo cual, al margen de una velada justificación económica, lo que de hecho se está haciendo es incumplir el precepto que habla de que tiene que haber una independencia, es decir, todas las mujeres tienen derechos, tienen más de 18 años, plena capacidad de obrar, e independientemente de su estado civil u orientación sexual. ¿Por qué? Porque claro, si lo que se exige es una esterilidad que se conceptúa como ausencia de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos, pues claro, hay relaciones o personas en las que no entran, porque claro, si no, se obligaría a las lesbianas a mantener relaciones sexuales con hombres, o a las personas que no tengan pareja a buscar una para concebir, etcétera, etcétera. Digamos que esa situación de igualdad no se produce por esa interpretación que se hace de la norma de que no deba ser una opción personal, sino que deba estar vinculado a una indicación clínica o a un diagnóstico. Esta circunstancia de patologización, digamos, también ocurre, y ahora lo vamos a ver, en el tema del cambio de sexo. Y esto es un elemento que hay que superar. Es decir, no se puede hacer el invento o la situación de tener, en este caso no se puede argumentar mucho más allá, quiero decir, es tener que ser estéril fisiológicamente para acceder a un servicio si la norma y la Constitución te establece la igualdad. Bueno, de hecho,
Bueno, luego comentaremos en el ámbito del derecho penal, que tiene un artículo curioso vinculado a esta denegación de servicio, y luego lo comentaré, porque en algún punto estamos experimentando la vía de denunciar penalmente si hay desestimación, digamos, de los servicios de reproducción asistida. Bueno, lo cierto es que estos condicionamientos vuelven a la definición de pareja hombre-mujer, formada como hombre-mujer, y eso en principio no es constitucional conforme al Tribunal Constitucional, que tiene declarado el matrimonio igualitario como constitucional. Luego, en principio, aparentemente no tendría más sentido más que el planteamiento ideológico heteropatriarcal o digamos, homófobo, si queremos ir un poco más allá. Vale, respecto al cambio de sexo, a efectos de registro civil también la regulación es muy reciente, es la Ley 3/2007. De tal manera que estamos viendo que estos pasos en igualdad, que yo vuelvo a decir que no son suficientes, pero son importantes, son como muy recientes, son recientes, ¿no? Esta ley lo que facilita es la certificación registral de la mención relacionada al sexo de una persona, ¿vale? Si esa inscripción no corresponde con la identidad de género que una sienta, ¿vale? De tal manera que implica el cambio en la denominación, digamos, en la mención relativa al sexo. Bueno, el caso es que si no corresponde tu identidad de género con lo que figura en tu DNI, evidentemente eso es un problema morrocotudo en tu vida, y por lo tanto puedes cambiar la mención relativa al sexo, y también puedes cambiar el nombre propio si es discordante con el sexo que reclamas, por supuesto. Vale, pero aquí volvemos un poco a la misma historia, que es la diagnosis médica, es decir, es una patologización, es decir, no, aunque ya no se exige una operación, pero lo cierto es que sí se exige un diagnóstico médico, y por lo tanto alguien, digamos, estamos considerando a las personas que quieran hacer ese cambio de sexo a efectos de registro civil como menores de edad, porque necesitan que alguien le diga que sí que debe cambiarlo. Oye, cada una de nosotras sabemos qué orientación tenemos, y por lo tanto no necesitamos que ningún médico nos diga qué es lo que somos, que es que lo sabemos perfectamente. O sea, no necesitamos ningún diagnóstico médico para eso, y por lo tanto yo no le veo el problema a que nos podamos cambiar el sexo, la denominación de sexo o el nombre en el registro civil si nos apetece, porque esto no es un problema de nadie, y es que no afecta a derechos de nadie, es que eso no perjudica. O sea, si yo ahora quiero llamarme María, pues eso no cambia nada para nadie. Y vinculado a este cambio de sexo, pues a efectos de registro civil, pues sí que hay esa facilidad con el diagnóstico, pero ¿qué ocurre en la sanidad? Pues volvemos un poco a la misma película que habíamos hablado antes, o parecida, o peor probablemente, respecto a la reproducción asistida. Ya que, bueno, la cartera de servicios comunes no contiene supuestos de exclusión, pero aquí estamos hablando otra vez de cirugía reguladora en estados intersexuales patológicos. Entonces volvemos otra vez a la misma película. Hay que patologizar para cambiarte de sexo desde el punto de vista de la sanidad pública, ¿vale? Es decir, tiene que haber una discordancia declarada por un médico entre tu identidad sexual física y tu identidad sexual psíquica. Bueno. De tal manera que sí se van dando pasos, pero aún hay muchas dificultades. Vale. Desde el punto de vista de la normativa laboral, aparentemente, bueno, todos podemos llegar más o menos a la conclusión de que no tendría, digamos que las normas laborales pues son las mismas, las leyes aplicables, pues en temática, en materia laboral, pues digamos, se aplica a todas las personas, no hay una vinculación determinada a la orientación sexual o a la identidad de género, ¿no? Pero, bueno, lo cierto es que hay una normativa europea que sí que fomentaba la igualdad de trato en el trabajo y empleo en base a no marginación de colectivos, entre ellos el colectivo LGTB+, y de tal manera que en base a esa directiva y otras más se dictó la Ley 62/2003, que es estas leyes que son tan genéricas y que luego meten cualquier cosa, que son de medidas fiscales, administrativas de orden social, que son de estas de final de año que cambian todo de repente, el final de año aprovechan y hay un totum revolutum, y entonces modifican el Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 36 en concreto hace algo que tiene una cierta relevancia, que es que si hay
si existe un procedimiento en el que hay indicios fundados de discriminación, la carga de la prueba se cambia, digamos, ¿no? De tal manera que se invierte la carga de la prueba y quien, digamos, el demandado, que sería en este caso una empresa, sería quien tiene que justificar objetiva y razonablemente que ha adoptado medidas adecuadas y que era proporcional esas medidas y no discriminatorias, porque si no, en un procedimiento normal, quien alega algo ha de probarlo. Aquí esta inversión de la carga de la prueba pues hace que quien alega una discriminación, en este caso por orientación sexual o identidad de género, pues digamos, haga que si hay unas pruebas suficientemente contundentes, sea la empresa la que tenga que justificar que las medidas que ha adoptado o que la otra parte alega pues están proporcionales y son adaptadas. Vale. Y quiero vincularlo todo esto un poco al Código Penal, porque existe un artículo que es el 314 del Código Penal en el que habla de que si existe una discriminación en empleo vinculado a cualquier circunstancia personal, pero también la que estamos hablando, la del colectivo LGTB, pues esa discriminación puede generar una sanción de pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses. Bueno, ya sabéis cómo van lo de las penas, ya lo he contado alguna vez a alguno de vosotros, pero para quien no sepa cómo va el Código Penal, bueno, hay las penas de prisión, son penas de prisión, ¿vale? Hay un margen y el juez establece en función de las circunstancias cuál es la pena de prisión establecida, y en este caso hay una pena de prisión o, es decir, una de las dos, una multa de 12 a 24 meses. Lo de los meses va de la siguiente manera: se fija el periodo de multa, digamos, y la cuantía diaria de multa en función de las circunstancias personales de la persona condenada. Eso para todos los tipos penales y en este en concreto también. De tal manera que aquí, si hay una discriminación en empleo, habría o una pena de prisión entre 6 y 2 años en función de las circunstancias, o una multa de entre 12 y 24 meses, se lo pediría lo que fuera, a una cuota diaria de X dinero en función de las circunstancias de, en este caso, el empresario correspondiente. Y voy al Código Penal porque yo, ya lo he comentado en alguna ocasión, soy bastante partidario de empezar a usarlo un poquito más. Esa es mi opinión. Porque sí, mi posición es que las normas han hecho igualdad, digamos, al menos en ciertas instituciones, a las que todo el mundo en principio puede tener acceso en bastantes condiciones de igualdad, pero las circunstancias sociales aún son complicadas y por lo tanto los derechos del colectivo LGTB no son efectivos a día de hoy. Yo creo que cualquiera que vivamos desde luego los que vivimos en Valladolid, yo creo que todos lo tenemos bastante claro. Porque supongo que no seré yo la rara de la ciudad. Bueno, el Código Penal, y lo digo seriamente en el sentido de que hay veces que, pues hay que reaccionar y, bueno, pues hay que dar un golpe a la mesa, se da un golpe a la mesa, y si no se consiguen cosas, pues no se consiguen, y si hay que experimentar o hacer entrar a los jueces en que hay que trabajar esto, pues habrá que hacerlo. Como en cualquier otro activismo normativo o legal, pues bueno, cuesta trabajar determinados temas que no se ven, o cuesta trabajar frente a entidades que son muy grandes, pero bueno, eso no implica que no haya que hacerlo. Bueno, tenemos un agravante en el Código Penal, que es el agravante del, bueno, todos están metidos, la cuarta, que es el cometer un delito por motivos de discriminación, ¿vale? Por lo tanto, cualquier delito en el que haya una implicación de discriminación, en este caso por la orientación sexual o identidad de género, pues, bueno, pues tenemos ahí una circunstancia agravante. Vale. Tenemos el tipo penal de las amenazas. Bueno, yo creo que es un tipo penal en el que probablemente mucha gente del colectivo LGTB se haya visto implicado como persona subjetiva, digamos, objeto de esa amenaza, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de amenazas de un mal, ¿no? En función de una circunstancia personal, concreta, un colectivo social, porque perteneces a, etcétera. Esto no es distinto, digamos, no es un artículo pensado en el colectivo LGTB, sino pensado en cualquiera, es decir, porque tengas una religión, porque seas de un grupo étnico concreto, pero también de un colectivo concreto como es esto. Bueno, entonces estamos hablando de una amenaza. Yo creo que muchas de las personas que puedan estar aquí, o probablemente todas, hayan sufrido en algún momento algún tipo de amenaza. Otra cosa es que lo valoremos
como suficiente entidad para presentar una denuncia, o valoremos que no merece la pena, etc. Pero que ese tema está ahí. Y las amenazas pueden llevar, si no es una amenaza condicionada, a la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Digo amenazas serias, estamos hablando de un tipo penal de amenazas, no estamos hablando de insultos, ¿vale? Porque insultos, y eso ya... Si nos pusiéramos a denunciar insultos, eso ya sería... No habría. Bueno, pero sí que hay amenazas también de una cierta entidad, y si es condicionado, pues, es decir, que te amenazas si haces tal o si no lo haces, etcétera, etcétera, pues la pena de prisión es de 1 a 5 años, ¿no? Si consigue que hagas algo, o la condición que se impone, no quiero entrar en muchos detalles, pero esto existe en Valladolid y existen amenazas condicionadas. Otra cosa es que se denuncien o no, porque ese es otro problema, el reacción ahí, ¿no? Pero o sea, esas amenazas condicionadas que existen, si se consigue que la persona amenazada haga la condición que has hecho, pues sería una pena de prisión de 1 a 5 años, y si no lo consigue, de 6 meses a 3 años, ¿vale? Y estamos hablando de que sería en su mitad superior si se hace por escrito, por teléfono, medios de comunicación, etcétera, etcétera, interneses y todas esas cosas. Yo creo que todos podemos saber un poco de qué va la pena. Bueno, tenemos otro artículo que es el trato degradante. También, estamos hablando siempre de tipos penales un poquito graves, pero yo creo que en determinadas circunstancias eso se da. No digo que permanentemente se dé, pero sí se da, ¿no? El artículo 173.1 habla de que infrinja a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su identidad moral, será castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años, ¿no? O bien, si no es un trato degradante, supongan un grave acoso contra la víctima. Yo creo que eso sigue existiendo, existe, y eso existe en esta ciudad. Otra cosa, vuelvo a decir lo mismo, es que luego no se apliquen los tratos, no se apliquen las normas penales, porque digamos, el afectado o la afectada no lo denuncia por los motivos que sean. Vale. Luego tenemos el elemento tortura, que aunque parezca un poco así sacado de madre, ya visto lo que hacen los cuerpos de seguridad, pues ya nunca se sabe si te van a llegar a torturar, y con lo cual no sería descartable, ¿no? Tampoco vamos a entrar mucho en la tortura, pero estaría ahí presente si ese ejercicio por el funcionario de obtener una confesión en base a una razón de discriminación ocurriera. Y luego otro tema muy en boga y que se da, etcétera, etcétera, pues es el tema de la revelación de secretos. La revelación de secretos se regula en el artículo 197.1, y estamos hablando de eso, de revelar secretos, vulnerar la intimidad de otro, sin tu consentimiento, se apoderan de documentos tuyos, de declaraciones tuyas, de fotos tuyas. No quiero entrar en eso, ya sabemos todos que hay un montón de cosas por ahí, colgadas y sin colgar, que pueden ser utilizadas y que pueden suponer una revelación de secretos o de nuestra intimidad, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando de una dinámica como bastante generalizada de también cesión de parcelas de nuestra intimidad a terceras personas, que luego pueden excederse, digamos, en el uso personal que en principio habíamos dado a esa intimidad nuestra, ¿no? Y además este artículo establece una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses, pero estaría en su mitad superior si lo que hablamos es de menores de edad, la víctima es una menor de edad, una persona menor de edad, o hablamos de revelación de cuestiones relativas a la vida sexual. O sea que estamos hablando de estos temas básicamente, ¿vale? O sea que ojo también con lo que podamos hacer nosotras, porque también hay veces que nos pasamos un poco, es decir, ojo con estas cosas que nos mandamos unas a otras y que nos mandamos una situación de intimidad y de relación que luego hay veces que puedan salir a la luz y podemos meternos en un problema. Bueno, luego tenemos otros artículos, como son el 510, que es incitar o provocar discriminación, odio o violencia contra grupos de personas por motivos de, en este caso, de orientación. Esto es castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa 6 a 12 meses, pero luego, claro, si resulta que hay gente que hace esa promoción del odio, o al menos un menosprecio a colectivos,
y luego resulta que entra dentro de su libertad de expresión, pues claro, ahí chocamos con esos dos derechos. No hablo de otra cosa más que de determinados representantes de la Iglesia Católica. Mi opinión personal es que la Iglesia no la Iglesia, porque la Iglesia no son los dirigentes como la democracia somos todos, nuestros dirigentes políticos son un asco, pues probablemente sea así en la Iglesia estará bien, pero hay unos dirigentes también que hay que echarles de comer aparte. Bueno, pues determinados de esos dirigentes yo entiendo que con toda claridad sí que provocan, no te digo la violencia, porque tampoco dicen que aprenden al personal, pero bueno, sí que provocan una cierta discriminación, ¿no? Y luego, desde luego, lo que sí que hacen es difundir informaciones injuriosas de grupos, porque hay algún obispo por ahí que es que se va a la lengua y dice unas brutalidades. Es decir, esa circunstancia yo creo que sí se puede explorar. Otra cosa es que sea difícil, porque yo entiendo que también a un juez le es difícil andar metiendo en pleitos a un obispo, pero bueno, no digo que no haya. Y un artículo que antes había mencionado, que es el 511, que en algún caso estamos utilizando como explorando la posibilidad de que esto llegue a buen fin, lo tengo que decir, no demasiado éxito de momento, pero no hay que dejar el intento de seguirlo intentando. Que es el artículo 511, que dice que incurre en pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses la persona, el cargo público, que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho. Y es lo que estamos utilizando cuando en reproducción asistida, etcétera, se va denegando. Nosotros decimos, el argumento es bastante claro, la ley establece la igualdad, a mí tú no me lo deniegas porque me digas que yo necesito no haber podido tener un hijo con reproducción, con coito vaginal. Oiga, déjame tranquilo que hago los coitos como me dé la gana. No entre usted a ver, no entre usted en mi coito, déjeme tranquilo. Bueno, es decir que esta cuestión sí que se está peleando en alguna cuestión de desestimación de prestaciones desde el punto de vista pública o de petición de recuperación, de indemnización, de compensaciones en gastos efectuados en sanidad privada, ¿no? De tal manera que, bueno, que esa es una cosa que ahí estamos explorando, ya digo que con poco éxito de momento, pero bueno, en alguna ocasión lo tendremos. Y esto podría ser igual o en términos similares el artículo 512, que es en vez de un cargo público, una actividad profesional o empresarial, ¿no? Y deniegan a una persona una prestación, la que sea, pues un bar, un abogado, ya me pongo yo todo también, no sé, quiere decir alguien que deniegue una prestación, un servicio, etcétera, a alguien en función de unas determinadas circunstancias, en este caso de orientación social, sexual o identidad de género, ¿vale? Y desde luego son punibles las asociaciones ilícitas que discriminen o establezcan el odio, la violencia, etcétera, contra personas. No vuelvo a mencionar la Iglesia Católica, pero vamos. Bueno, pues este es un poco el panorama que tenemos. Mi opinión, ya lo adelanto, es que, por supuesto, no tenemos las situaciones de otros países, desde luego, gracias a Dios, se ha mejorado mucho. Hay que decir que se ha mejorado en un momento de gobierno determinado, eso hay que decirlo con toda claridad, porque si veis las fechas, todas coinciden brutalmente. Luego, la sensibilidad de las personas que nos gobiernan es fundamental para al menos tener igualdad desde el punto de vista legal, y eso debe ser también determinante a la hora de apoyar determinados partidos o no apoyar a otros, porque la sensibilidad es fundamental para la igualdad legal. Otra cosa es que esa igualdad legal luego sea la panacea absoluta o implique que ya está superado cualquier problema en materia de derechos humanos respecto al colectivo. Esa es mi opinión, que no lo es así y que hay mucho camino por recorrer, por lo tanto, pero aún así, por supuesto, nuestra situación es mucho mejor. Pues ya hemos terminado las ponencias, muchas gracias a los dos.